Señores, ustedes saben, el Partido Verde Animalista es un partido de reciente creación, es un partido que no recibe financiación de las grandes corporaciones, ni de los banqueros, ni de empresarios nacionales, es un partido pobre. Nosotros esta audición del Poder Real la tenemos hace mucho tiempo, pero en este momento, por nuestra incorporación al partido, en buena medida también no deja de ser un aporte al mismo. Necesitamos la colaboración de ustedes para mantener esta audición. Por eso es que hemos abierto un colectivo en Red Pago con el número 70.284. El colectivo para la colaboración, para mantener el audio, para mantener en el éter a nuestro programa El Poder Real, es el colectivo 70.284 de Red Pago. Desde ya, muchas gracias a aquellos que quieran colaborar para solventar, exclusivamente para solventar el costo de esta audición. Segundo aspecto que queremos relevar, amigos. Estamos en la campaña contra la obligatoriedad de la bancarización. La campaña electoral no nos ha hecho perder de vista este importante objetivo, que es un objetivo relativo a los derechos humanos, relativo a los derechos constitucionales, es el derecho a la libertad, que ha sido avasallado por el gobierno de Mujica a través de la promulgación de la ley 19.210. Estamos aproximadamente en 220, 228.000 firmas. Nos faltan, por lo tanto, cerca de 60, 70.000 firmas. Tenemos ya las papeletas en blanco. Lo único que hace falta es que la gente se comunique con nosotros pidiendo esas papeletas o yéndolas a buscar a nuestro estudio. Nuestro estudio es en Ciudadela 1258, apartamento 301. Allí tenemos, reitero, cerca de, en este momento, 55.000 papeletas en blanco para que el pueblo uruguayo rompa las cadenas de esclavitud que les colocó Mujica con respecto a los banqueros, a los agiotistas, a los usureros, a los narcolavadores, porque eso es la élite banquera. Esperamos entonces revitalizar esta campaña porque nos queda solamente septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre tenemos que llegar a las firmas. La bienvenida al doctor Enrique Viana, que se suma ahora a la audición. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? A propósito, amigos, en el Partido Verde Animalista se abren dos opciones para votarnos. Ahora en el Partido Verde Animalista tenemos dos listas. Las dos listas tienen un denominador común, que es la candidatura a la presidencia de la República, de quien les habla el doctor Gustavo Salle, la vicepresidencia a cargo de la escribana Ana Cordano, y ambas listas nos llevan como primero al Senado y primero a la Diputación. Es decir que en lo que tiene que ver con la candidatura nuestra al Senado y a la Diputación, ambas listas comparten entonces ese aspecto, ese denominador común, como habíamos dicho anteriormente. En ese mismo sentido tenemos que señalar que hay una lista, que es la lista, yo la llamaría de alguna manera fundacional, porque es la lista en la que están integrados todos aquellos que fundaron el Partido Verde Animalista. Y luego tenemos la otra lista, que es la encabezada como segundo al Senado por el periodista independiente Jorge Bonica, el movimiento Basta Ya, nuestro colega, socio y amigo, el doctor Enrique Viana, la doctora en leyes Sandra Salomó, el movimiento Pro Vida. Todos ellos conforman una segunda lista que, vuelvo a repetir, comparten la candidatura y comparten también el hecho que primero al Senado y a la Diputación es quien está hablando el doctor Salle. Como lo vimos en estos minutos que entramos en el programa de Neri, el tema de la corrupción, amigos, es sumamente preocupante. En esta audición se le ha dado fundamental trascendencia y ocupación del mismo. Pero ahora
en la prensa tenemos un nuevo elemento que ha demostrado la forma en que trata de manejarse el gobierno cuando aparecen indicios de corrupción en lugares donde hay verdaderas vacas sagradas del frenteamplismo o vacas sagradas del tupamarismo. Nos estamos refiriendo al CUDIM, al Centro Uruguayo de Imaginología, que ya cuando se gestó su creación, se gestó en medio de la opacidad. Nosotros denunciamos penalmente todo lo que tiene que ver con la parte de la licitación del equipamiento altamente costoso, cientos de miles de dólares, si no millones de dólares. Allí hubo un problema entre la licitación, entre las empresas multinacionales General Electric y Siemens. Nosotros, cuando a través de la prensa advertimos que hay acusaciones cruzadas con respecto inclusive a situaciones de conjunción de intereses por parte de autoridades de aquella época, lo primero que hacemos es ir a la justicia penal como simple ciudadano, con ninguna conexión con las dos empresas que estaban en conflicto. No habían honorarios profesionales, era la simple defensa de los intereses del Uruguay y obviamente por la probidad de la administración pública, como siempre lo hacemos. Las denuncias fueron, digamos, sustanciadas en forma bastante expeditiva, a mi juicio con poca profundización, y rápidamente el tema se archivó. Resulta que ahora nuevamente el tema CUDIM sale a la luz de los medios de comunicación. Primero sale por un comunicado de prensa o por una nota que se le hace al ex director del CUDIM, al señor Henry Engler, que, bueno, habla de que su despido constituyó una verdadera canallada. Él estaba en Suecia, donde tiene propiedad, donde vive, y se entera a través de una conferencia de Skype que es despedido. Luego hay un cruce de acusaciones porque el CUDIM saca un comunicado diciendo que en realidad la situación de Engler desde el punto de vista contractual y desde el punto de vista de su relación con el Banco de Previsión Social es irregular y que entonces su renuncia se efectiviza, porque ya la había presentado hace mucho tiempo atrás, a efecto de la regularización con el Banco de Previsión Social. Pero en el interín de esta situación hay un audio que circula por las redes en las que aparentemente la ex cónyuge del actual director implica al señor Engler en una situación de irregularidad en el manejo de los fondos, le atribuye una suerte de desfalco con carácter genérico en esa institución y interrogado por la prensa, el subsecretario Kiam le resta trascendencia al tema, no responde los cuestionamientos que la prensa le hace con respecto a la situación de Engler, estando a la distancia y no obstante aportando al BPS, y lo que menos responde es el tema del audio, y se excusa diciendo que él no va a contestar cosas que se dan a través de audios. Lo cierto que él es un funcionario público, lo cierto que él, ante la apariencia de hechos delictivos o irregularidades, no tiene la potestad. Doctor Kiam, usted es un funcionario público, usted está sometido al principio de legalidad, usted tiene un artículo del Código Penal que como funcionario público está obligado a denunciar cualquier situación con apariencia delictiva. Por lo tanto, no es competencia suya, no está dentro de las atribuciones bajarle el perfil a una situación que afecta el bolsillo o que eventual e hipotéticamente puede afectar el bolsillo de los uruguayos. Usted está obligado a denunciar, usted está obligado a cumplir la ley. Nosotros sabemos que el ministerio que usted integra no es muy afecto a cumplir ni la ley ni las sentencias judiciales, porque todos saben que el doctor Recarey, en función de una sentencia judicial pasada en autoridad de cosas juzgadas, emergente de un proceso de amparo, el ministro Basso
mejor dicho, el presidente de la República, el ministro Basso, el subsecretario, no cumplieron, desacataron el fallo judicial y el doctor Recarey, con mucha valentía, con mucho sentido republicano de igualdad ante la ley, pidió el pase de las actuaciones a la maquinaria de impunidad que conduce el fiscal general Jorge Díaz. Por eso sabemos lo que va a pasar. Por eso tenemos este tipo de funcionarios públicos como Kian, que con total desparpajo le baja el perfil a una situación que yo no sé qué ontología tiene, qué sustancia tiene, ni qué trascendencia cuantitativa. Lo que sé que para el doctor Salle hay un margen, hay un límite fijado para las denuncias, que son las 3 costillas de aguja de segunda. Todo aquello que signifique apariencia de corrupción en el Estado, que supere el valor de 3 costillas de aguja de segunda, yo lo voy a denunciar. Por lo tanto, ya le adelanto al señor Engler, al señor director del CUDIN, al presidente de la República Vázquez, al ministro de Salud Pública Basso y al subsecretario Kian, que el doctor Salle va a hacer la denuncia penal para que la maquinaria de impunidad deje de ser maquinaria de impunidad y se ponga a defender el bolsillo de los uruguayos, que siempre está afectado por hechos de apariencia delictiva. Así que me comprometo con ustedes, con mi pueblo, a que estos actos con apariencia de corrupción sean sustanciados por la Fiscalía, porque ustedes saben que después del golpe de Estado que ayudó a dar el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente con el Frente Amplio, que extinguió el poder investigativo del Poder Judicial y se lo transfirió a un fiscal de gobierno que está sujeto a la tutela administrativa del presidente de la República, estas denuncias ya sabemos cuál puede ser el derrotero que tenga. Pero nosotros de todas maneras lo vamos a hacer, como en su momento lo hicimos con el CUDIN cuando recién se estaba gestando. Gustavo, una cosa que me surge un poco a partir de tus palabras, cuando hablaste de funcionario público, yo pensé que te estabas refiriendo a Engler. ¿Qué es Engler? ¿Qué es el CUDIN? ¿Es una institución pública? ¿Es una persona pública no estatal? Persona pública no estatal. ¿Y Engler es funcionario público? Es funcionario público en función de que es una persona pública. Aporta al BPS como funcionario público. ¿Y por qué está en Suecia? ¿O trabaja para una transnacional? Porque me da que sospechar. Se parece mucho a cómo trabajan los gerentes de las transnacionales. Está más en el exterior que en la sucursal. Sí, de hecho tiene su propiedad, su casa allá, ¿no? En Suecia, bueno, entonces, y otra en Suiza, aparentemente. Yo creo que esa sola circunstancia, de que la distancia, como dice el doctor Kian, ¿la distancia es de qué? De un funcionario público que no está ejerciendo la función supuestamente pública o en una persona pública no estatal. Que la hace a distancia. ¿Y eso de dónde salió? Ese régimen tan especialísimo, ¿de dónde salió? Nosotros sabemos de dónde salió, ¿no? Es un premio consuelo para un individuo muy tenebroso en la época de la guerrilla, ¿no? Un autor intelectual de muchos de los crímenes, no solo el de Pascasio Báez, de muchos de los crímenes fue actor intelectual. Columna 15, ¿no? Ahí está. Entonces, pero a mí me preocupa un poco esa situación, ¿no? Admitida. Cuando yo te escuchaba hace un rato hablar de corrupción estructural, ¿no? Esto es corrupción estructural. Cuando tenés funcionarios públicos que se les permite ejercer su función dentro de una persona pública no estatal a la distancia, con intereses privados conjugados permanentemente por la compra de equipamientos, que fue la denuncia original tuya. Entonces, ¿para quién trabaja Engler? Si trabaja para el Estado uruguayo, no puede trabajar para el Estado uruguayo viviendo en Suecia. Son cosas. Por eso digo, yo de repente no voy al audio concreto de lo que se dice en el audio, que tiene que ser investigado, sí, por supuesto. Pero voy a cosas mucho más groseras que son perfectamente conocidas por Kian, por Basso y por Tabaré Vázquez y por tantísimos otros, que demuestran de por sí ya una situación de corrupción. Sí, además otra cosa, Enrique, perdón que a la gente que está mirando el muro de Facebook, tengo que mover la cámara para un lado y para el otro. Les digo lo siguiente, que también tenemos problemas con la tarjeta corporativa. Hizo gastos que están fuera del reglamento. Y una cosa muy curiosa, cuando se estableció la tarjeta corporativa en el CUDIN, se tomó como reglamentación el ejemplo sueco. Y fundamentalmente un episodio de una ministra de Suecia que compró aparentemente
chocolate con la tarjeta corporativa de pública y no estaba previsto en el reglamento y tuvo que renunciar. Ahora, la ministra sueca no vive en Uruguay, ¿no? No, la ministra sueca estaba en Suecia bueno. y la destituyeron o renunció en función de la compra de chocolate. Claro. No, digo, porque Engler sigue viviendo en Suecia. Entonces son esas cosas inauditas, ¿no? Después hablamos de igualdad ante la ley. Eso es la destrucción del principio de igualdad ante la ley. Y del ¿Qué republicanismo. privilegio tiene este señor? ¿Por qué tiene esos privilegios? ¿Algún periodista de los grandes medios, del diario El País, del diario El Observador, se dedicará a investigar un poquito esto? No, te podrían decir, Enrique, por ejemplo, que es un científico muy importante para el país, que por lo tanto es bueno que esté en el primer mundo, consustanciándose, pero eso es admisible en función de situaciones transitorias, de becas, de posgrado, de investigaciones puntuales, no cuando ya tenemos una situación estructurada y consolidada, que se da a lo largo del tiempo. Yo creo que eso además tiene que ser... pero además también... la creación del CUDIP es una creación para Henry Engler. Exacto. Es una desde el inicio. Es con nombre y apellido. Es con nombre y apellido. Es con nombre y apellido. Lo que pasa es que, bueno, después, pasado el tiempo, se dio este tipo de situación, cuyo alcance no conocemos. El diputado Rodrigo Goñi lo citó al Parlamento, a Engler, al CUDIN, al ministro y al subsecretario. Nos parece bien lo que hace el diputado Goñi, pero nosotros como ciudadano común no pasamos por las investigaciones parlamentarias, sino que cuando vemos un hecho con apariencia delictiva, hacemos lo que le puede pasar a cualquier ciudadano común que incurre en un delito, que es ir a la justicia penal, mejor dicho, ahora no es ir a la justicia penal, ahora es ir al servicio descentralizado cuya tutela administrativa tiene el doctor Tabaré Vázquez. Esa es la situación. Dejamos el CUDIN, salvo que tengas que hacer alguna otra reflexión, no, y vamos a un tema que recién lo tocaba con la presencia del señor Gustavo López, candidato de la Unidad Popular a la Diputación, que es la incorporación del ex ministro de Mujica, Roberto Kramerman, a Unidad Popular. Honestamente a nosotros nos llama poderosamente la atención que un ministro que estuvo vinculado a todo el proyecto, al nefasto cuán sospechoso proyecto Mujica en lo que tiene que ver con el desarrollo de las industrias extractivistas neocolonialistas, termine arribando a Unidad Popular. Es más, Kramerman se manifestó a favor de UPM, secundó todas las llegadas de las plantas de celulosa, estuvo también... Acompañó a Mujica a Finlandia cuando Mujica ya había empezado las prenegociaciones para traer esa planta, la planta de celulosa esta de UPM2. Tuvo una importancia... Fue 5 años ministro. Fue 5 años ministro, de Mujica. De Mujica. De Mujica. Y en esos 5 años tuvimos... Ancapa, Lur, Fripur, Aratirí, la regasificadora. Regasificadora. En todas las denuncias vinculadas a entes públicos referidos a proyectos industriales, la denuncia implica a Kramerman. Por eso, honestamente, solo entendiendo una estrategia de Unidad Popular como una especie de satélite del Frente Amplio, para el balotaje se puede entender esta incorporación. Claro, todos están en este momento, y habida cuenta de las encuestas, haciendo lo que se llama la ingeniería electoral para el balotaje. No cabe la menor duda. De la misma manera que nosotros entendemos que Cabildo Abierto termina siendo un satélite de la calle Pou, con algunas características. Yo sé que hay algunas características que tal vez Enrique vaya a relevar con respecto a Cabildo Abierto, participación de individuos que estuvieron vinculados al movimiento Tupamaro, individuos vinculados a Mujica. Bueno, Domenech saliendo de la escribanía de gobierno y formando un partido, que todos sabemos lo que lleva a formar un partido, a los 3 días apareciendo con un partido. Es decir, que lo formó desde la Casa de Gobierno. Bayardi perdonando la aplicación de la ley que le impide a Manini
hacer actividad política. No obstaculizando la Claro. presencia de Manini. Claro. Efectivamente, todo, No, claro, pero yo creo que ambos conceptos, dentro de las ideas nuestras cada día más reforzadas del partido único, Gustavo. Ahí está. El hecho de ser sucursal de dos partidos Sí. puede ser. sí, sí, no hay problema ninguno. No hay problema. No hay contradicción. No hay contradicción. Ahí está. Es un poco como aquello de aquellos localcitos que se colocaban en el interior del país que representaban a Honda y a Turil y las agencias, ¿no? Entonces, podés representar a varias empresas. Claro. A varios, en este caso, podés representar a varios partidos, o podés ser la sucursal de distintos partidos. Y hasta te podés estar cotizando de alguna manera para ver quién es el que te da lo mejor. O sea, a mí no me extraña lo de Unidad Popular, porque te llama a que reflexiones su comportamiento con respecto a los negocios de Venezuela. Sí, correcto. Acá hay una cuestión que es que es la siguiente. Yo venía escuchándote cuando tú, creo que diste en el punto final, en el debate previo, cuando tú hablaste de la inviabilidad, ¿no? La inviabilidad del país requiere... Yo no voy a usar, perdóname, voy a usar solamente una vez la palabra honestidad, porque alguno se va a ofender. Porque, claro, el que no es honesto es deshonesto. Claro. Voy a hablar de sinceridad, que es quizás la fórmula más simple de la honestidad. Y yo creo que no hay honestidad en ninguno de los políticos uruguayos cuando no reconocen la situación de Ahí inviabilidad, está. que es el origen de todos los males, ¿no? Pero también esa falta de sinceridad se ve en la política partidaria. Es decir, en la política partidaria la mentira se ha hecho moneda corriente, pero además hay una cuestión que es lo siguiente. Vos podés usar de repente una mentirilla, el dolo bueno, como se dice en materia de publicidad, pero no podés centrar toda tu batería política partidaria en la mentira. Y entonces, yo observo, cuando veo esta situación de Kramerman, veo falta de sinceridad en Kramerman, porque yo podría aceptar a Kramerman diciendo lo siguiente: me arrepiento, lo que hice con Mujica estuvo mal. Y voy al juzgado. Y voy al juzgado, pero ponele que voy a ese declarar sea... en las denuncias Claro, de Salle. funcionario público está obligado. Claro. Pero ponele que ese sea... Ahí entremos en el campo de la honestidad. Yo estoy en el campo del previo de la sinceridad. Correcto. Sincerate, mirate al espejo y me arrepiento. Entonces, como me arrepiento de todo lo que hice en 5 años con José Mujica, me voy con la Unidad Popular. También le pido lo mismo a la Unidad Popular. Y le puedo pedir a la Unidad Popular, bueno, capaz que yo estoy mucho de acuerdo con lo que hizo José Mujica, y capaz que yo quiero a Kramerman, porque lo sentía el maestro Abella decir que Kramerman tiene mucho para enseñarle al maestro Abella. Pero no hay sinceridad ni de un lado ni del otro. Y entonces da pie para lo que tú decís, para la sospecha. Bueno, ¿y esto qué es? Es una operación. Una operación. Electoralista. Electoralista. Es una maniobra de juntar votos. Sí. Yo también veo falta de sinceridad en otros supuestos candidatos o candidatos, como en el caso de César Vega. Cuando César Vega dice que quiere armonizar, congeniar con otros candidatos de la oposición, no con Gustavo Salle, pero sí con otros candidatos de la oposición, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que él también se está cotizando para el balotaje? Después me entero que aparentemente recibió instrucciones para cómo ir al debate contigo de parte de Luis Lacalle Pou. ¿Y eso qué quiere decir? También es parte de esa preparación de ese balotaje futuro, que cada uno está jugando sus carguitos en un futuro. Bueno, yo lo que pido es sinceridad. Lo que pido es sinceridad. Díganos la verdad, señores candidatos. Claro, no pueden decir la verdad porque la verdad de ellos les hace perder votos, es indudable. Y vamos a ser más sinceros todavía con nosotros mismos. Cuando nosotros decimos la verdad, tampoco arriamos votos al contrario, los perdemos. Claro. Pero hemos sido fieles a decir la verdad. Y seguiremos Y entonces la tragedia, que yo la junto con la inviabilidad, es si en el Uruguay es posible hacer política diciendo la verdad. Está muy bueno. Vamos a la pausa y volvemos. El copetudo de riñón cubierto. Nosotros seguimos en nuestra
página, nuestro muro de Facebook, amigos. Y les quiero recordar que el tema de la bancarización obligatoria, los militantes del PBA, los adherentes del PBA, levantar 3, 4, 5 papeletas, lograr que la firme el pueblo uruguayo. Tenemos que llegar a la reforma, a la posibilidad de la reforma constitucional que elimine la bancarización obligatoria. En la próxima audición del lunes vamos a examinar cómo opera la bancarización obligatoria para disimular la situación de colapso económico en la que está el país. Vamos a demostrar cómo la bancarización obligatoria es una suerte de corral estructural que lo generó Mujica, por las características que tiene la posibilidad de retirar o no y en qué condiciones dinero por parte de los uruguayos. Cómo los uruguayos ya estamos dentro del circuito bancario, cómo nuestro dinero está dentro del circuito bancario, cómo nuestro dinero se maneja por transferencias entre los bancos. Y de esa manera entonces... Gustavo, cuán fácil, ahora que estamos viendo este cepo que se cepo acaba argentino, argentino, cuán fácil es en un sistema de bancarización obligatoria establecer cepos de todos los colores, ¿no? Efectivamente, vamos a intentar que nos acompañe una persona que no es economista, pero sí tiene un gran manejo de las finanzas, es un operador en las bolsas internacionales, por lo tanto queremos darles a ustedes estos elementos de juicio para advertir que ante la inminente situación de quiebra que va a vivir el Uruguay, la bancarización fue una suerte de cepo por adelantado, corral por adelantado. Por eso la importancia de seguir luchando contra la obligatoriedad de la bancarización. Estamos desde el punto de vista financiero mal, necesitamos la colaboración de ustedes. Hace un tiempo que se detuvo el tema de los depósitos de colaboración, pero por responsabilidad nuestra, por no haber abierto el colectivo correspondiente. Hay una gran colaboración de los amigos que quieren escuchar el Poder Real, porque saben que en el Poder Real no somos juntavotos, amigos. Nosotros no estamos aquí para mentir, no estamos para ser deshonestos. Vamos a llevar adelante este discurso, cueste lo que cueste. Soy un ciudadano común, Enrique es otro ciudadano común, es un partido de ciudadanos comunes, tratando de demostrar, de constatar, mejor dicho, si el pueblo uruguayo está dispuesto a otro tipo de político, o el pueblo uruguayo está dispuesto, como lo muestran las encuestas, a que le sigan mintiendo. Bueno, retomamos la comunicación a través de Radio Fénix. Enrique estaba hablando... Sí, perdón, no estábamos al aire. Bueno, retomamos la comunicación a través de Radio Fénix. Estábamos hablando de la sinceridad en política. Ustedes saben que no todo es culpa de los políticos. Yo voy a ser sincero, no todo es culpa de los políticos. Hay un gran porcentaje, inclusive dentro de nuestro partido. Resulta increíble, pero inclusive dentro del PBA hay un gran porcentaje de gente que pide que faltemos a la verdad, que mintamos, que demos falsas esperanzas. Y no estamos dispuestos a hacer eso. Yo no voy a llegar donde eventualmente llegue. El partido no va a llegar donde eventualmente el destino nos coloque, en función de sacrificar la honestidad intelectual, la sinceridad, la verdad. No ingresaré al Parlamento, obviamente por las encuestas no seré presidente de la República, no ingresaré al Parlamento, pero tendré mi conciencia tranquila y además le habré demostrado al pueblo uruguayo que los males que está padeciendo actualmente, que la característica que tiene actualmente el sistema político, no todo es culpa del político, que muchas veces el político se ve forzado, compelido a mentirle al pueblo. Nosotros habíamos hablado hace un poquito en el programa de Pinato de los datos del país. Se dice Uruguay en cifras, población en relación al ingreso. 176.400 desempleados,
628.200 no buscan trabajo, menores y restantes 869.299, es decir, fuera del circuito productivo 1.714.899, más 306.269 funcionarios públicos. Estamos en el orden de los 2 millones de personas que están fuera del aspecto de producir. Un país que está endeudado, un país que tiene un déficit fiscal del 5%, un país que tiene las agencias calificadoras de riesgo pidiendo que aumenten los ingresos para pagar la deuda. Y entonces usted tiene un conjunto de mentirosos, como son los restantes candidatos a la presidencia de la República, hablando de programas y de construir, de hacer y vendiendo ilusiones. Estamos fundidos y arriba hay 2 millones que no trabajan. Y los otros 300.000 trabajan y son empleados públicos. Y me faltó decirles que tenemos 700.000 pasivos y pensionistas. Es decir, que hay que, obviamente, pagarles. Porque no por llegar a viejo hay que pegarles una patada. Obviamente que no. Trabajaron toda la vida y aportaron. Ahora, esto es lo que hay que preguntarle a los candidatos. Ustedes saben que el drama más grande que uno tiene, lo tuve ayer en una reunión de amigos que tuve en Parque del Plata previo al Clásico, en el que había de Peñarol y de Nacional, yo les decía, ¿sabes cuál es el drama terrible que tenemos? ¿Cómo manejar la inviabilidad del país? La gran pregunta que hay que hacerle a Martínez, que no se la hizo Factum, por ejemplo, cuando hace las encuestas, o la gran pregunta a la calle Pou, a Talvi, háblenme de estos números, háblenme de la deuda, háblenme de la inviabilidad del país. Ese es el tema. No me vengan con mentiras, con los proyectos que dicen que van a hacer de la salud, de la educación, de la justicia, de la seguridad. No, señor, esto es mentira. Estamos fundidos y con una estructura de inviabilidad. Yo lo lamento, pero esta es la realidad del país. Ese es el gran drama que tiene un candidato a la presidencia de la República o un equipo honesto, serio. Ahora, si usted es un juntavotos, si usted lo que quiere es atornillarse al Senado o a la Diputación o meterse en el Poder Ejecutivo, en los 2.000 o 3.000 o 5.000 cargos que tiene, evidentemente lo que hace es mentirle al pueblo uruguayo. Y hay mucha gente del pueblo uruguayo que quiere que se le mienta. No sé, Enrique, ¿qué? Sí, yo creo que la inviabilidad se explica con la deuda. Es decir, es un país que vive de prestado. Claro. Permanentemente bicicleteando la pelota para adelante. Sí, legándole a las futuras generaciones desgracia. Que a diferencia, porque hay muchos que dicen, qué mal que está la Argentina, ¿no? Entonces yo digo, pero a diferencia del Uruguay y de la Argentina, es que la Argentina tiene una capacidad de producción, tiene incluso un mercado interno, como yo siempre digo, si tienen que salir a vender empanadas, salen a vender empanadas. Pero ese mercado interno, con esa descripción que tú haces, el Uruguay no lo tiene. Entonces, la explicación de la inviabilidad, o mejor dicho, la respuesta a la inviabilidad es continuar con el endeudamiento. Y yo creo, parece que Talvi lo dijo, pero creo que todos los candidatos van a tener, cualquiera que llegue, ¿no? Si llega Talvi, si llega Martínez o si llega a la calle Pou, van a tener que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional. Ese es el paso siguiente. Y van a ir, ¿sabes cuándo? En diciembre. Pero, Enrique, es que en la remota hipótesis de que llegue yo, que es muy remota, porque las encuestas están a la vista, lamentablemente. No tendrías otra opción. A ver, vamos a entendernos. Si este país fuera un país cuerdo, si en este país no se aceptara la locura como cordura, tendría que ser el presidente de la República, no cabe la menor duda. Y perdónenme la petulancia, pero no tengo más remedio que decirlo. Cuando un país acepta que un presidente de la República omita el cumplimiento de su función y a raíz del mismo estemos en una situación de terrorismo de Estado por omisión y por comisión, en un país en que se acepta que un presidente de la República permita que haya cerca de 500 muertos por año, y que estén peleando la presidencia los responsables de esta situación, porque el Partido Nacional cogobernó, el Partido Nacional es responsable de la situación de inseguridad, votó por el golpe de Estado técnico, votó por la anulación del Poder Judicial, votó por este código desastroso que aumentó la criminalidad.
La calle Pou votó por este código desastroso que aumentó la criminalidad. Es decir, si hubiera cordura en el pueblo uruguayo, que no la hay, que está votando mentirosos, que está votando responsables de la corrupción, que están votando responsables del terrorismo de Estado, si se diera esa hipótesis y el doctor Salles fuera presidente de la República, tengo que ir al Fondo Monetario Internacional. Yo no les puedo mentir. Tengo que ir a alguien que me dé dinero para que el país siga funcionando. Claro. Después tendrán que venir las reformas estructurales. Después tendrá que venir el sangre, sudor y lágrimas que este país y que esta gente no quiere asumir. Por supuesto que este discurso no va a servir. Por supuesto que al tipo de 24 o 25 años de edad que se está rascando en su casa, asistencializado por el Estado, los asistencializados totalmente por el Estado son del orden del 3% de la población, ese no va a querer ningún tipo de reforma. No va a querer ningún tipo de reforma tampoco el productor rural, que ahora viene para la ciudad de un solo Uruguay, al cual le vamos a decir, dejen de envenenar el agua. Gustavo, cuando tú mencionás el dato ese, que yo siempre lo considero un dato amañado de contadores, ¿no? De las 600.000 personas que no salen a buscar trabajo. Señores, eso es desocupación. Sí, sí. Y 600.000 personas es un 30% de la población activa. Claro. Y ya con eso se cae toda la estantería. Sí, sí. Y es población joven, Enrique. Son tipos de entre 18 y 30 años de edad. Pero con el eufemismo de decir que no salen a buscar trabajo. Posiblemente alguno de ellos no sale a buscar trabajo porque tienen Mides. Sí. Y si no, porque está afanando. Claro, o porque está afanando, o porque está vendiendo droga, o porque directamente no consigue. Sí, sí. Porque no hay nadie que le ofrezca trabajo. Claro. Vamos a colocar también una franja en ese 30% de gente que está... Pero no me vengan con eso de que no busca trabajo. Lo que pasa es que no hay oferta de trabajo. No hay trabajo. No hay trabajo. Entonces, con un país con un 30% de desocupación es un desastre. Pero va a haber menos, Enrique. Por el modelo de tronco, celulosa y droga. Sí. Lo seguro es que no va a haber más. Claro. Que claro. no va a haber fuentes de trabajo con ese modelo. No. O si tú querés, lo que sí va a seguir existiendo, bueno, es la ondurización, como dice la Yera, que da trabajo. Sí, por supuesto, el tráfico de droga da trabajo. Exacto. Da trabajo a distintos niveles. Ahora viste que cae preso un empresario uruguayo que aparentemente es el que había viabilizado el llenado de contenedor. Sí, y vamos a decir la verdad también, da mucho trabajo, da ingresos a nivel de la policía, ¿no? Sí, Da mucho ingreso a nivel de la policía. A ver, yo en esto quiero ser claro, discúlpenme, pero no hay más remedio que hablar con total sinceridad del tema. Los que estamos en materia penal sabemos perfectamente bien que la policía tiene perfectamente mapeado y detectado todo lo que tiene que ver con la distribución de la droga en el país. Eso es así. También sabemos que hay una mafia muy grande dentro de la policía, muy peligrosa. Con esa no se juega. Inclusive se le llama la garra, ¿verdad? Que tiene prácticamente el control de este tema. Tiene el control de este tema. Los jueces, los fiscales, los operadores jurídicos, hasta los políticos no se animan a meterse mucho porque se corre un riesgo muy, muy serio. Pero la prueba está, Gustavo, en que las incautaciones grandes se produjeron a partir de envíos al exterior y que la única incautación local, entre comillas, se produce como una especie de señuelo para decir algo estamos haciendo. El narcotráfico hoy, amigos, tanto en la cúpula, que es lo más importante, los banqueros, tanto en la cúpula como en la marginación, yo diría que es la actividad principal del país. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Y sin temor a equivocarme. El dinero que mueve el narcotráfico en el Uruguay, que es el quinto consumidor en el mundo proporcional a su población, que es el polo logístico para la exportación a Europa, debe ser una de las actividades más importantes desde el punto de vista económico. Obviamente es ilegal, pero estamos hablando en términos económicos, en términos cuantitativos, no en términos cualitativos. Uruguay es un narcoestado. Ningún candidato a la presidencia de la República dice eso. Y ningún candidato a la presidencia de la República toma como premisa básica de un programa, esto es programa, esto es propuesta. Pero esto es propuesta en serio.
No las mentiras, no la tarjeta para los medicamentos, o los 100.000 puestos de trabajo, o los liceos de que habla este muchacho. Ninguna propuesta seria puede nacer de un diagnóstico falso. Claro, claro. Es un problema de lógica, claro, a esta altura, ¿no? Claro. Evidente, ¿no? Lo otro es politiquería, lo otro es captar el voto de ustedes. Nosotros no somos juntavotos, nosotros no necesitamos de la Cámara de Representantes para hacer una lucha por el pueblo a través de 13 años, denunciando todo certeramente. Miren, yo ayer en el informativo saltaba de alegría. Saltaba de alegría por un tema que no tiene nada que ver con el que... no tiene nada que ver, no, tiene puntas con lo que estamos hablando, que es la sinceridad. Ayer habló en Canal 4 Panario, y habló sobre el tema de los desaparecidos, habló sobre Gonzalo Fernández, habló sobre la Comisión para la Paz, habló sobre el juez Recarey, habló sobre la masonería, habló sobre el juez Cavalli, habló sobre Valle. ¿Y saben por qué saltaba de alegría? Porque por fin, en la televisión, un individuo pone las cosas en su justo término. Dice la verdad. El periodista se esforzaba por sacarlo del tema. Claro, porque él dijo que Gonzalo Fernández nunca tuvo voluntad política de encontrar nada. Que quede claro, Gonzalo Fernández, ese articulador, ese operador del fraude amplio, de lo que yo llamo la mafia del fraude amplio, que me cansé de denunciarlo, ese articulador de la Asociación para Delinquir Fraude Amplio, también lo desenmascaró ahora un individuo totalmente ajeno al tema político, hasta si se quiere, yo no sé si Panario no es del Frente Amplio, no lo sé, pero desenmascaró la manipulación del tema tan sensible de los derechos humanos por parte de Vázquez y de Gonzalo Fernández. Eso te iba a decir, Gustavo, porque algún oyente desprevenido podría decir, bueno, pero Gonzalo Fernández actuó con una autonomía, no, que ni el Pepe Mujica, es carne y uña, Vázquez, ni Danilo Astori, por mencionar. No, es carne y uña, es el asesor, es el que lo salvó de ir preso. Le tiene una deuda de gratitud Tabaré Vázquez. Cuando aquello de los CD junto con Toma y Gonzalo Fernández son dos hombres a los cuales Tabaré Vázquez le debe prácticamente toda la carrera política. Por eso están donde están. Por eso tienen lo que tienen. Por eso la fortuna que tienen. Yo te voy a hacer una pregunta, Gustavo. ¿Y eso el Frente Amplista, ¿no? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿O se hace el distraído? No, lo sabe. Y sigue. Es cómplice de esta situación. Todos sabemos cuál fue la función de Gonzalo Fernández con respecto a los peiranos. Todos sabemos la ley Salón, la 18.411, por la que se elimina el delito por el cual habían sido procesados los peiranos, porque el estudio de él era abogado, como el Partido Socialista lo presionó y no lo dejó tomar directamente la defensa de los peiranos, ¿qué hizo? Tomó la defensa de otro, de bajo perfil, pero operando de forma tal que lo que logra para su cliente le llegara por vía procesal a los peiranos. Aprovechando el caso que tú tomás, te voy a hacer una pregunta un poco con que la respuesta es muy obvia. ¿Y la oposición? No, la oposición presentó el proyecto de ley. No, pero me refiero, la oposición, ¿sabía o no sabía de todo el manejo de Gonzalo Fernández? Gonzalo Fernández hacía la parte penal de los estudios blancos. Con los estudios blancos tenía un contacto profesional de confianza. No en balde Sergio Abreu confiesa que le hace la gauchada. Y no en balde se levanta a Daniel Martínez trabajando para los banqueros y le deja la banca para que él defienda el proyecto y defienda su actuación y se defienda de la denuncia del doctor Salle, que es una denuncia contra el Partido Nacional, contra el Frente Amplio, contra Gonzalo Fernández, contra el Poder Judicial. Yo denuncié al Poder Judicial porque hubo un tribunal de apelaciones en lo penal que le hizo el juego a Gonzalo Fernández. Hubo ministros del Tribunal de Apelaciones en los penales que se alinearon en la conspiración pro-banquera. Sí, hubo unas consultas jurídicas también en el camino, que se pagaron muy bien pagadas, por lo que supimos, a 2 catedráticos de Derecho Penal. Correcto, todo para los banqueros, operando para los banqueros. Y ahora sale Panario y dice, este hombre no quería saber de nada con encontrar nada. La Comisión para la Paz
lo dijo Panario, no lo digo yo, no sirvió para nada. Habló del comportamiento valiente, independiente, probo, de un gran juez que tiene el Uruguay, que es Alejandro Recarey. Alejandro Recarey ya demostró en el pasado que es un hombre republicano, demócrata, valiente, jugado. Y por eso es muy difícil que llegue a ministro de un tribunal. Porque el nicho masónico, los masones enquistados en la Corte de Justicia, Panario denuncia la operativa de la masonería a través del Club La Armonía, donde se reunían algunos magistrados masones, para no desenterrar, para no encontrar nada. Vuelvo a repetir, estas no son acusaciones del doctor Gustavo Salles. Vean el informativo del día de ayer con Panario, que lo entrevistó este muchacho, Diego, Lucy, Lucy, que no es Diego, pero es Lucy, lo entrevistó Lucy. Y Panario fue contundente. Sacaron a Cavalli, que estaba convaleciente, lo llevaron al juzgado para sacar del medio a Recarey, porque Recarey iba atrás de los huesos, iba a encontrar los huesos, y esta gente no quería. Porque esta gente del fraude amplio, estos mafiosos, esta asociación para delinquir, utiliza los huesos, encuentran huesos en campaña electoral. Bueno, están las acusaciones del defensor italiano con respecto a la actitud de Mirta Ianse y con respecto a la actitud de Toma. Mirta Ianse en aquella época trabajando codo a codo con Gonzalo Fernández, una suerte de jefe de ella era Gonzalo Fernández, porque era el hombre del presidente de la República y porque era el hombre del Frente Amplio. Fue canciller, fue secretario de la presidencia, fue ministro interino del Interior, era el comodín que tenía el doctor Tabaré Vázquez, fue el que arregló de forma tal de que la secta Moon, de ser deudora del Estado, terminara siendo acreedores llevándose 28 millones de dólares. Claro, él era secretario de la presidencia y al mismo tiempo era abogado de la secta Moon. Entonces hizo una transacción en su cabeza, por un lado el Estado, por otro lado la secta Moon, y obviamente, ¿quién perdió? Perdió el Estado. Ganó la secta Moon, que lo tenía como abogado privado. Los sueldos del Estado ya lo tenía seguro. Le faltaba operar para la secta Moon. Y ese era el pope de la justicia de los fraudeamplistas. Y frente a todo esto, ¿cómo no decirle focas? ¿Cómo no hablar de foquerío? Sí, yo voy a hablar de foquerío. Porque todo esto tomó estado público. ¿Saben por qué tomó estado público? Porque oportunamente, vale decir, en tiempo y forma, lo cual parecería que hace que se me diga oportunista, vaya que lo soy, vaya que soy oportunista, si por oportunista se entiende el individuo valiente que se juega la vida denunciando al poder. Soy oportunista porque soy valiente y me juego la vida denunciando al poder. Hicimos las denuncias correspondientes. Pero claro, es una justicia masónica fraudeamplista. Entonces, claro, los magistrados masónicos fraudeamplistas archivan. Eso pasaba antes de la perfección total. La perfección total, ¿cuándo se dio? Cuando Mieres, Lacalle Pou, Sanguinetti votaron el golpe de Estado técnico. Le arrebataron al Poder Judicial la potestad investigativa y se la entregaron a Tabaré Vázquez, quien la delega en el fiscal general Jorge Díaz. Imposible. Por eso la denuncia del Cudín, por eso la denuncia de Mujica que vamos a hacer por apología del delito, por eso todas nuestras fundadas denuncias, hoy corroboradas, toda esta estructura de impunidad corroborada por el científico Panario, que puso las cosas en su justo término. Recarey, por ejemplo, es un juez que acaba de conminar al Poder Ejecutivo, presidente de la República, ministro de Salud Pública, a que cumplan la sentencia de amparo por un medicamento costoso que no se le estaba dando, no se le estaba suministrando a un paciente, y pidió el pase a la justicia penal. Eso lo hace un juez valiente. Los jueces tibios, los jueces acomodados, en definitiva los jueces corruptos. Porque corrupción no es solamente
que te pongan plata en el bolsillo. Corrupción también es que te arrugues, que distorsiones la aplicación de la ley, que tuerzas la aplicación de la ley para ser demandados al poder. Eso es corrupción también. Por eso yo hablo de un poder judicial lamentablemente muy corrompido en el país. Porque hay una gran mayoría de abogados, de jueces, no solamente en el ámbito penal, no solamente en el ámbito penal. Ahora en el ámbito penal prácticamente no cumplen ninguna función, son un florero con flores secas. Se sacaron el complejo. Sí, sí. Porque no deciden. Pero en civil sí. No, en civil. Y en civil están haciendo mandados a las aseguradoras, están menospreciando al pueblo uruguayo, están sacando unas sentencias que son un bochorno, están valorando la vida de los seres humanos como que fuera basura, y eso es muy feo, eso es muy feo. Tener jueces y ministros de los tribunales civiles que tal vez por la incidencia de la masonería esté menospreciando el valor de los uruguayos es muy feo. A mí me tiene verdaderamente muy molesto. Por eso no hay audición en la que no llame a la reflexión a estos magistrados y obviamente, ¿no?, de llegar al Parlamento modificar esto, pero inmediatamente. Hay también allí una suerte de aceptación de la colonización jurídica hemipléjica, ¿no? Porque se acepta la colonización jurídica, vamos a juntar el tema penal con el tema civil, a ver si podemos explicárselo. Se acepta la colonización jurídica y de manera que el individuo con dinero puede arreglar para no ir preso, y eso es el sistema de pactos establecido con una dirección general a cargo de esa agencia de gobierno llamada Fiscalía General a partir del nuevo código, el proceso por pactos. Pero al mismo tiempo no se aceptan otros mecanismos que podían haber venido en esa colonización jurídica a los efectos de que la sanción civil pudiera existir. Es decir, bueno, muy bien, ese individuo arregla su libertad entregando determinado dinero, devolviendo determinados dineros. Pero luego la justicia civil tiene las manos desatadas para condenarlo a una sanción que suponga que le duela efectivamente el bolsillo. Que si en la estafa participó una empresa, bueno, esa empresa desaparezca por haber ocasionado una estafa. Si una empresa ocasionó la muerte de algunos individuos por negligencia, bueno, que en la parte penal de repente no cumpla porque llega a un pacto con la pena que le debería corresponder, eso está mal, pero que sí responda en la vía civil. Que pague bien. Que pague y que desaparezca como empresario. Claro. Mató a 4 individuos, claro. Tiene que desaparecer como empresario, no puede seguir siendo empresario. Tiene que darse lo que se llamaba antes la muerte civil, claro. Es decir, la muerte comercial, la muerte industrial. Esa empresa que mató a 4 individuos, que se llevó la vida de 4 individuos, y los integrantes de esa empresa no pueden existir. Pero no es que no pueda existir. No pueden existir como comerciantes. Pero no pueden existir. Pero para que no puedan existir por la indemnización que tenga que pagar. Claro, pero por supuesto, a eso me refiero. Ah, bueno, pero que se entienda. Porque, pero a eso me quiero referir. No. Por eso yo hablé de la muerte civil, de la muerte comercial, sería en este caso de la muerte industrial. Que una empresa y los empresarios a cargo de esa empresa, que fueron responsables por la vida de 4 individuos, si no van a ir presos porque se llega a un mecanismo de pacto, bueno, que exista otro mecanismo en sede civil que lo condene de tal manera que nunca más puedan volver a ejercer como empresarios. Pero hacer hincapié en el resarcimiento a la familia. Por supuesto. Porque, a ver, vamos a entenderlo. A mí la desaparición como empresario no es un fin en sí mismo. Por mí que no desaparezca. Pero la desaparición como empresario solo se logra con una condena económica que lo haga desaparecer. Pero bueno, entonces, a ese punto vamos. No puede ser que la condena económica actualmente sea de forma tal de que prácticamente no le pase absolutamente nada. No, bueno, ese es el tema. Lo que ahí obtiene... Que lo haya asumido como un riesgo de la empresa. Correcto. Los empresarios, ¿saben lo que hacen? Asumen como un riesgo de la empresa la muerte de 5 o 6 operarios porque saben que la justicia uruguaya no paga más de 60 o 70 mil dólares por operario. Y esto no lo dice el PIT-CNT. Y entonces lo que tiene que pasar es que si se te muere un operario y sos procesado por la justicia penal porque la muerte es culpa tuya, te pongan 1,5 millones por cabeza. La gente podrá pensar, estos locos están desesperados por agarrar la guita de la indemnización. No, señores, no, señores. Sin perjuicio de ese aspecto, sin perjuicio,
Piensen en la muerte de un hijo de ustedes y que la justicia esté pagando por eso $60.000. Es una justicia que trabaja para el empresario, para el rico. Es una justicia absolutamente clasista, incluso en la parte civil. Eso es lo que estamos denunciando, independientemente del tema de honorarios o ganancias de los abogados. No, además, estamos hablando del menosprecio que tienen los ministros de los tribunales, la Suprema Corte de Justicia, por el uruguayo. Ahora que se vuelve constantemente a hablar de impunidad, esas son dos formas de impunidad. Claro, impunidad en la sede penal, donde el individuo no paga para no ir preso, y impunidad en la sede penal, impunidad en la sede penal donde el individuo paga para no ir preso, impunidad en la esfera civil, donde el individuo paga... Chirola. Chirola es la muerte de un muchacho joven o de 4 muchachos jóvenes con familia. Ese es el tema. Bueno, amigos, gracias por compartir. Nos estamos viendo el próximo lunes.